En la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán era una máquina militar implacable. Prueba de ello fueron sus numerosas victorias en los primeros años de la guerra. Sin embargo, más allá de sus novedosas tácticas y temibles panzers, la metanfetamina también jugó un importante papel entre las tropas alemanas. Estamos hablando de la pervitina. En este video conoceremos más detalles de la pervitina, la droga que hacía casi invencibles a los nazis. El ejército alemán fue el primero en hacer uso extensivo de la metanfetamina. La pervitina hacía del soldado alemán un combatiente arrojado, obediente, tenaz y capaz de resistirlo casi todo. No obstante, los nazis denostaban en público las drogas. Es curioso que lo que les estaba prohibido a los civiles alemanes fuese ampliamente distribuido entre los soldados. Y es que la droga, pese a ser censurada entre los civiles, aportaba al soldado alemán todas las cualidades que el régimen nazi buscaba en un auténtico guerrero germano. Ya en 1938 comenzó a comercializarse la pervitina de 3 miligramos. De la producción de este fármaco, que era vendido a precios francamente baratos, se encargaba la compañía farmacéutica Temmler-Wecke. La pervitina vendría a ser una especie de cristal, menos desarrollado que el de hoy en día. Conviene recordar que la metanfetamina tiene unos efectos mucho más prolongados e intensos que la anfetamina. Quien consume esta sustancia muestra mayor tolerancia al dolor, se siente capaz de exponerse al riesgo con mayor facilidad y ve mitigadas o reducidas sensaciones como el hambre, la sed y el sueño. Con semejantes efectos, la pervitina pasó a ser una droga atractiva para el ejército alemán. Gracias a ella, los mandos militares podrían contar con soldados capaces de tolerar un mayor nivel de sufrimiento. El médico militar Otto Ranke, como director del Instituto de Fisiología de Defensa de la Academia Militar de Berlín, se sintió atraído por las propiedades de la metanfetamina. En consecuencia, llevó a cabo experimentos en estudiantes universitarios y concluyó que la pervitina podría influir decisivamente en la guerra que estaba a punto de desencadenarse. Otros ensayos llevados a cabo entre las tropas alemanas que invadieron Checoslovaquia vinieron a confirmar la tesis de Ranke. En el periodo que va desde abril de 1939 a diciembre de 1939, la empresa Temmler-Wecke proporcionó 29 millones de tabletas a las tropas alemanas. De este modo, la pervitina pasó a conocerse entre los soldados como la píldora del asalto. El consumo de esta droga fue en aumento durante la invasión de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Así pues, un total de 35 millones de pastillas de pervitina y otra variante, denominada Isofan, fueron distribuidas entre los soldados alemanes. Las formas en que se presentaba la metanfetamina eran muy diversas. Podía consumirse en forma de tabletas de chocolate. En cualquier caso, el consumo de pervitina alcanzó su cenit en 1940, con la guerra relámpago en pleno apogeo. Sin embargo, no todo eran ventajas, pues la metanfetamina generaba adicción. A falta de suministro de pervitina por parte del ejército, los soldados alemanes podían conseguirla adquiriéndola como fármaco. Otro de los inconvenientes era que cuando los efectos desaparecían, el rendimiento de los soldados germanos caía en picada. También la pervitina, llevando a la máxima excitación a muchos soldados, terminaba por impulsarles a actuar como auténticos salvajes. Los efectos adversos de esta droga provocaron una caída en su consumo a partir de diciembre de 1940. El descenso del consumo se acentuaría a mayor medida llegado el año 1942. Los médicos alemanes se estaban percatando de la adicción y en ocasiones de las insuficiencias circulatorias que podía causar la pervitina.
Si bien es cierto, se redujo notablemente el consumo de drogas en la Wehrmacht, el ejército no dejó de proporcionar metanfetamina a sus soldados. En cambio, en la rama aérea de las fuerzas alemanas, la Luftwaffe, el consumo de metanfetamina era algo habitual. En vista de los efectos adversos de la pervitina, Leonardo Conti, médico y líder de salud del Reich, optó por regular el consumo de esta droga. Por ello, la pervitina quedó regulada por las leyes sobre el opio. Pese a su regulación, el consumo entre las fuerzas alemanas continuó. De hecho, la tenaz resistencia de los soldados alemanes en la campaña de la Unión Soviética, especialmente en el crudo invierno ruso, se debe al consumo de pervitina en gran parte. Por poner cifras a esta cuestión, durante los 6 primeros meses de 1942 se proporcionaron 10 millones de tabletas de este estimulante. Para su consumo, se daban las siguientes directrices al soldado alemán. 2 tabletas suprimían la necesidad del sueño de 3 a 8 horas, por lo que los efectos de 2 tabletas se prolongaban durante el periodo de 24 horas. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.